¿De dónde surge el concepto de huella de carbono? Y para desarrollar este concepto, primero hay que pensar en la huella ecológica. La huella ecológica es una herramienta contable que fue concebida en los años 90 y que permite estimar los requerimientos de los recursos relacionados con la tierra y el agua y la asimilación de los residuos para satisfacer las necesidades de una población, de un individuo, de una región. Y se tiene en cuenta la parte productiva, es decir, el agua que soporta la actividad fotosintética, la superficie del agua que soporta la actividad fotosintética, la tierra, la parte productiva de la tierra, dejando fuera los polos y los desiertos. Y teniendo en cuenta esto, hay que decir que hay cifras bastante importantes, como por ejemplo en la actualidad la humanidad está consumiendo un 120% de lo que produce el planeta. Y que por habitante hay un 30%, se consume un 30% más de lo que le corresponde a cada habitante del planeta. Esto sería el concepto de la huella de carbono, pero a su vez la huella de carbono está formada por subhuellas. Y una de esas subhuellas es la huella de carbono, que tiene una participación del 50% en la huella ecológica y es muy importante por su impacto en el calentamiento global. La huella de carbono, como dijo antes Patricia, es el impacto de los gases de efecto invernadero provocado por actividades humanas, ya sea en los procesos productivos o en los consumos de bienes y servicios, que contribuyen al calentamiento global. Y la huella de carbono se clasifica en dos. Tenemos la huella de carbono primaria, que son huellas de carbono, digamos que es la emisión de dióxido de carbono directa, que se produce por la quema de combustible. Principalmente una de las fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte. Y la huella de carbono secundaria, que se produce por el ciclo de vida de los productos que consumimos. Es decir, desde el ciclo de vida se considera desde la adquisición de las materias primas hasta el reciclaje o residuo, digamos, o la deposición del residuo que generó el consumo de ese producto. Bueno, la huella de carbono, lo que se está desarrollando a nivel mundial es tratar de poder medir esta huella de carbono. Y aún no existe, en realidad, a nivel mundial, un acuerdo de cómo se va a medir esta huella de carbono. Pero igualmente se están desarrollando algunas metodologías y hay otras que se están tomando como base. Por ejemplo, las normas ISO, la 14040 y la 14044, que son normas de gestión ambiental, junto con la 14064, se están tomando como estándares de referencia para calcular el dióxido de carbono. Y sobre la base de estas dos normas se está desarrollando también una norma ISO, la 14067, que esta tratará exclusivamente sobre la huella de carbono de los productos, que posiblemente esté lista para el año que viene. Después también hay una serie de normas internacionales del Reino Unido, de Francia, que se desarrollaron para la contabilidad y el cálculo y monitoreo del ciclo de vida de los gases de efecto invernadero. Y por último tenemos herramientas de cálculo, que son calculadoras como la calculadora que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, no sé si alguno la conoce, que uno puede ingresar a la página de la Secretaría de Medio Ambiente, ingresar a la calculadora y calcular su propia huella de carbono, la huella de carbono que se genera en un año. Bueno, justamente en relación con la huella de carbono que uno genera, hay huellas de carbono generadas por individuos y hay huellas de carbono generadas por los productos, por el proceso productivo. La huella de carbono que generan los individuos es la cantidad de emisiones que recae sobre un individuo al consumir un producto o un servicio. Y a ese consumo se le incluye además las emisiones indirectas que están vinculadas a la fabricación de ese producto. El argentino de consumo promedio tiene una huella de carbono de 5,71 toneladas de CO2 al año. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo está conformado? La huella de carbono está conformada por alimentos, energía, residuos y transporte. Y como se ve en el otro gráfico,
Argentina tiene una huella de carbono promedio de 5,71 toneladas, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de una huella de carbono de 20 toneladas. Esto también se da mucho por el diferente estilo de vida de los países, varía también por los diferentes procesos productivos de los países. Entonces también lo que se produce es que cuando uno utiliza la calculadora de la huella de carbono de la Secretaría de Medio Ambiente, verdaderamente lo que obtiene como resultado es la huella de carbono de un argentino, digamos, promedio que vive o propia que viviendo en este país. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos otra huella de carbono, en realidad seguramente otra calculadora, en realidad seguramente los resultados sean distintos, porque los valores que se están utilizando son diferentes, porque uno se calcula con la matriz energética, por ejemplo, de la Argentina y otro será con la matriz energética de otro país. Entonces los valores difieren. La huella de carbono de los productos se debe considerar todo el ciclo de vida del producto, como dije antes, desde la adquisición de la materia prima hasta la gestión de los residuos una vez que se consumió ese producto. Y algunos países desarrollados están introduciendo una etiqueta donde donde dirá el valor de la huella de carbono de esos productos, es decir, el dióxido de carbono que se emitió para generar ese producto. Esta medida ecológica también es un poco discutida porque se cree que puede ser también una medida para limitar la importación, una medida pararancelaria, ya que hay que tener en cuenta que los productos que provienen, por ejemplo, de Argentina hacia un mercado internacional van a tener un plus en la huella de carbono que van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte. Entonces, probablemente estén en desventaja con los mismos productos que se produzcan en los mercados que generan la demanda. Y por otro lado es que en muchos países ya se está viendo que esto va a ser exigible en un futuro y por lo tanto aquellos productos que no tengan la etiqueta de huella de carbono no van a poder ingresar a esos mercados. Bueno, algunas iniciativas para la medición de la huella de carbono a nivel internacional, como dije antes, por ejemplo en Francia, a partir del 1 de enero del 2011 será obligatorio el uso de esta etiqueta, que deberá individualizar la huella de carbono que se produjo. En el Reino Unido también se ha desarrollado una norma que es la PAS 2050, que es justamente para medir el ciclo de vida de los productos y la huella de carbono que genera. En Alemania hay un proyecto muy parecido, es un proyecto piloto que ya se arrojó los primeros resultados en 2009 y se certificaron 15 productos. En Estados Unidos se cree que para el 2020 va a haber, la obligación va a ser diferente. En realidad aquellos países que quieran introducir sus productos en este mercado y no formen parte del protocolo de Kioto, es decir, que no estén comprometidos, obligados a la reducción de gases de efecto invernadero, deberán comprar compensaciones de reducción para mantener un carbono neutral. Y en Japón también hay otro proyecto que es para ecoetiquetar los productos y individualizar la huella de carbono. Esto en Japón, el proyecto piloto es en 30 empresas y la mayoría son de bebidas y alimentos. Por último, los casos de mediciones de huella de carbono, casos concretos. Por ejemplo, en Australia ya hay un vino, un Sauvignon Blanc, que cuenta con huella de carbono. En Francia, el agua Volvic del grupo Danone tiene una nueva botella que tiene un 38% menos de carbono, y ellos además desarrollaron su propia herramienta de cálculo de huella de carbono que fue certificada por el Carbon Trust y miden su huella. Y en el Reino Unido, Tesco, que es una cadena de comercialización minorista muy importante, también comenzó a certificar sus productos, ya tiene 20 productos certificados, entre ellos bombitas de luz, papa, jugo de naranja, etcétera. Por último, en América Latina empieza a reconocerse este tema. Chile es uno de los países que están más desarrollados en este tema, que más ímpetu ha puesto.
Y tanto en Chile como en Perú hay empresas de diferentes rubros que comenzaron voluntariamente a hacer mediciones de huellas de carbono de su cadena productiva. En Chile, por ejemplo, en el rubro forestal está el Grupo Arauco, que midió su huella de carbono tanto en Chile como en Argentina como en Brasil. Después en el rubro agropecuario en viñedos, el viñedo Ventisquero midió la huella de carbono que se genera por el transporte de sus vinos al Reino Unido. En frutas, hortalizas y verduras hay un programa también para medir la huella de carbono. Y en Perú, los rubros también que se destacan es el rubro agropecuario, el agrícola Atos, que midió su huella de carbono en el proceso productivo de espárragos. En servicios, por ejemplo, el banco HSBC midió la huella de carbono de sus oficinas en Lima en el 2007. Y por último, en el rubro textil, Topitop, que es de indumentaria, también midió la huella de carbono que le genera introducir sus productos al mercado. Bueno, las conclusiones, rápido, tenemos, la exigencia de conocer la huella de carbono es real. Cada vez los consumidores tienen mayor interés en conocer la huella de carbono que se genera en el proceso de producción para poder elegir entre un producto y otro, entre un producto más ecoamigable. También es una medida discutida, como dije antes, por el tema de la limitación de la importación. Y esto se da también principalmente que, como dijo antes Patricia, los países menos desarrollados son los que van a sufrir más estos cambios, no tanto a nivel natural, sino los cambios que se introducen para la mejora, como es, por ejemplo, la huella de carbono o mejorar el proceso productivo en una producción más limpia, porque obviamente no están tan desarrollados. Y por último, la desventaja que puede llegar a tener esto, digamos, en cuanto a la competencia, y la necesidad de empezar a pensar en que es una realidad el tema de la huella de carbono y que en un futuro va a haber que certificarla para nuestros productos para no perder mercados. Bueno, muchas gracias.